Hola, buenas tardes. Hoy vamos a realizarle una entrevista a la doctora Rachel González Rivera acerca de la carrera de medicina. Esto con el objetivo de determinar las ventajas y desventajas para mí para estudiar esta carrera. Agradezco su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con unas preguntas acerca de las razones por las que decidió estudiar esta carrera. Y la primera es, ¿por qué eligió esa carrera? Bueno, si yo no quería estudiar medicina, mi primera opción era ser enfermera instrumentista, porque una prima a la que yo admiraba tenía esa carrera y era una carrera muy buena para ella. Sin embargo, pues finalmente empecé a estudiar enfermería, tuve algunas situaciones y fue cuando me di cuenta que lo mío era medicina. Ok, y ahora le voy a preguntar, ¿volvería a elegir esa carrera? Oh, claro que sí, yo lo volvería a estudiar. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Me gusta mucho ayudar a las personas. Yo tengo la certeza de que un médico es un instrumento en las manos de Dios para ayudar al prójimo. ¿Y qué es lo que más le interesa? Oh, me emociona muchísimo que cuando llega un paciente al consultorio, después de estudiarlo, pedir exámenes de laboratorio o todos los otros exámenes que se requieran y llegar a un diagnóstico preciso con el paciente, llegar al tratamiento y saber que el diagnóstico fue el correcto y el tratamiento también. Vamos a hablar ahora acerca de su ambiente y campo laboral. Primero, ¿cómo considera su ambiente laboral? Muy estresante. ¿En qué lugares tuvo ofertas de trabajo al egresar? Estuve en el ICEMIN, también en salubridad, pero el mejor campo laboral fue el seguro social para mí. Ok, pero yo supongo que tiene algunas problemáticas. ¿Y cuáles son las problemáticas que existen en el sector donde usted trabaja? Bueno, que cada vez quieren que veamos más pacientes en menos tiempo. Y entonces no podemos hacer toda la medicina, toda la ciencia que nosotros quisiéramos. Es muy estresante porque quieren que veamos muchos pacientes en poco tiempo. ¿Y de cuánto es su jornada diaria? 6 horas, de 8 a 2 de la tarde. Respecto a los estudios académicos, es algo que a mí me interesa mucho porque es como que lo inmediato. Ahora que yo voy a salir de la preparatoria. Y primeramente, ¿qué ventajas tiene estudiar medicina? Medicina es una carrera muy noble en la cual nosotros podemos ayudar a la gente, ayudar al prójimo, pero aparte cuando uno se dedica a su área, a estudiar mucho, nosotros tenemos un buen campo laboral. Y yo sé que tienen que haber sus desventajas. ¿Cuáles son estas? Hoy hay muchas desventajas. De las más grandes desventajas es que medicina es una carrera muy demandante, es una carrera muy celosa, es una carrera donde no tenemos el privilegio de tener vida propia, en donde tienes que dejar de lado disfrutar paseos, fiestas, incluso reuniones familiares. Yo muchas veces pasé Navidad, Año Nuevo metida en el hospital de guardia. No tienes vida propia. Es una carrera muy difícil, muy celosa, muy demandante. Bueno, hemos analizado estas dos cosas, pero volviendo un poco al tema de la universidad, ¿qué requisitos necesito para entrar? Haber terminado la preparatoria, pasar un examen de admisión y pagar los créditos. Ok, esto fue en el ingreso. ¿Y ahora qué capacidades tenía cuando egresó? ¿De qué ya era capaz? De ser un médico, atender la consulta, atender pacientes, elaborar diagnósticos y estar apta para dar consulta en el campo laboral. En lo personal yo he consultado la tira de materias, pero para usted, ¿cuáles fueron las más complicadas? Medicina es una carrera muy pesada, en donde se tiene que uno que desvelar mucho. Las más pesadas para mí fueron anatomía, embriología, histología, fisiología, neurología, cardiología. Son materias con muchísimo material para leer en tan poco tiempo y es mucho material. Bueno, suena que tenía varias complicaciones. Y ya que hemos juntado todas estas, ¿cuál es la duración de la carrera? Son 5 años dentro de las aulas, 5 años de estudio y después es un año de internado. Eso lo puede uno hacer en algún hospital, un año internado. Los internos sufren bastante porque en la cadena de los médicos son el eslabón más bajo. No tienen derecho a nada.
A nosotros nos decían que no teníamos derecho ni de morirnos si no avisábamos una semana antes. Así es que los internos son muy sacrificados. Y un año más de servicio social en donde uno sale al campo, un año en la comunidad para atender a los pacientes. Después de 7 años podemos hacer nuestra tesis, hacer nuestro examen recepcional y entonces sí nos dan nuestro título de médico cirujano. ¿Su familia tuvo alguna clase de influencia en su elección? Mi familia directa no. Mis papás siempre me dieron la libertad de escoger lo que yo quisiera estudiar. De alguna manera la influencia que tuve fue de una prima que era enfermera instrumentista. Entiendo que actualmente trabaja en la unidad de medicina familiar 220. ¿Fue difícil la especialización? Bueno, sí es difícil. Es difícil, en aquel tiempo teníamos menos opciones, había más pocos campos, más pocas plazas y sin embargo fueron muchos días de guardia, exámenes, cursos, capacitación continua, muchas guardias. Uno como médico tiene que sacrificar muchas horas de sueño por estudiar, incluso malpasarse en alimentos, una carrera muy sacrificada. Se ha mencionado que actualmente hay muchas personas que estudian medicina. ¿Y usted cuál cree que es el futuro de esta carrera? Hay muchos médicos, ciertamente, hay muchas universidades que se han abierto para estudiar medicina, pero yo creo que aquí la ventaja de la medicina es, primero, ponerse en las manos de Dios y después estudiar muy duro, hacer una especialidad, especializarse, estudiar para poder ser un buen profesionista y sobresalir al resto de la gente. Bueno, esto me ha llamado mucho la atención. Nada más como parte final en cuanto a los aspectos académicos, ¿en qué consiste el servicio social? El servicio social ahora ha variado. En el tiempo en que a mí me tocó era irnos a alguna comunidad lejana. A mí me tocó hacerlo en un lugar que se llama Manalco de Becerra, allá por Valle de Bravo. Y fue toda una experiencia, porque yo nunca había salido de casa, mucho menos sola. Irse solo a un centro de salud, donde hay mucha inseguridad, donde ya no tienes a quién preguntarle, ya no están los médicos de base, ya no están los especialistas, y sales y tienes que atender a tu paciente con mucha angustia, porque a veces el paciente llega y te dice, ¿qué tengo, doctor? Y tú no sabes ni qué tiene. Y sin embargo, es una bendición, aprendes a atender partos tú solito, tienes que ser el médico, es donde maduras mucho tu carrera de medicina. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista en un aspecto que yo considero que en este momento en el mundo es muy importante y es la remuneración. ¿Qué costos aproximados tuvo su carrera? Uy, como fue hace mucho tiempo, fue por ahí de 1983, la moneda tenía otro valor, pero yo creo que haciendo un cálculo, mis padres, mi papá obrero, mi mami comerciante, fue muy difícil para ellos mantenerme una carrera tan cara, porque el costo de los libros era carísima y una carrera muy larga. Pero yo creo que para el tiempo de aquel tiempo, mi carrera debe haber salido como en unos 30,000 pesos. Bueno, yo creo que los costos han cambiado desde aquella época. Y finalmente, ¿cómo considera su actual salario? Bueno, el Seguro Social tiene uno de los sueldos buenos, mejor en el sector salud. Yo creo que parte de las ventajas que tenemos en el Seguro Social es que es una jornada laboral corta, tenemos buenas prestaciones, no es excelente, es muy sacrificado por el tipo de estrés al que estamos sometidos y sin embargo es un buen salario que nos permite vivir tranquilamente. Bueno, esto ha sido todo. Agradezco mucho su tiempo y disposición y yo sé que su experiencia será valiosa para que en lo personal yo tome una decisión.